El ciprofloxacino es un fármaco que pertenece a la extensa familia de los antibióticos y dentro de los antibióticos pertenece al grupo de las quinolonas, más siendo exactamente a las fluoroquinolonas. Y también dentro de esta familia pertenece a la clase de la segunda generación. Aquí podemos observar la estructura y conformación química del ciprofloxacino en molécula orgánica, donde prestamos especial atención a varios aspectos de la molécula, como por ejemplo la presencia de un anillo aromático de tipo benceno. Al ser una fluoroquinolona, se diferencia de las quinolonas generales por el mero hecho de tener un grupo fluoro, en este caso siendo en la posición 6 dentro del anillo aromático. Y también tenemos, por ejemplo, la presencia de un grupo carboxilo y un grupo ciclopropil unido a el segundo anillo aromático, en este caso siendo de tipo nitrogenado. El ciprofloxacino, al igual que el resto de los antibióticos, está indicado en el tratamiento de cualquier enfermedad bacteriana o sepsis que esté causada por una cepa procariota sensible a la acción del ciprofloxacino, aunque las fluoroquinolonas, independientemente de su generación, suelen usarse en infecciones que son resistentes a la administración de otros antibióticos, como por ejemplo las penicilinas y las cefalosporinas. Y las fluoroquinolonas tienen una especial atención hacia el grupo de las bacterias u organismos procariotas de tipo gram negativos, donde suelen ser una línea de alta eficacia en el tratamiento de patologías bacterianas producidas por este tipo de cepas. El ciprofloxacino, al igual que el resto de las fluoroquinolonas, no suelen estar contraindicados en las situaciones cotidianas de su uso y suelen ser unos fármacos antibióticos bien tolerados, pero deberemos de evitar su administración en pacientes que sean alérgicos a las fluoroquinolonas y cualquiera de sus derivados, así como también no administraremos el ciprofloxacino en pacientes que estén en tratamiento con ciertos fármacos, como por ejemplo con el fármaco de la tizanidina. Al igual, también deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la administración de ciprofloxacino a ciertos pacientes, como por ejemplo en aquellos que tengan cualquier situación o patología del sistema nervioso, como pueden ser epilepsias, neuropatías, convulsiones, accidentes isquémicos vasculares y otras muchas afecciones del sistema nervioso. También deberemos de tener en cuenta que mucha precaución en pacientes que no estén bien hidratados, puesto que cualquier antibiótico siempre deberemos de procurar una buena y correcta hidratación del paciente. Así como también deberemos de evitar que haya una alcalinización de la orina para no comprometer al sistema renal o nefrológico. Si nuestro paciente comienza con cuadros de diarrea por una exposición prolongada a otros antibióticos y puede haber un inicio o ya hay un establecimiento de una colitis pseudomembranosa producida por cepas de Clostridium difficile, no administraremos el ciprofloxacino a ese paciente. Así como también deberemos de tener en cuenta que es un fármaco que no se ha utilizado mucho en poblaciones jóvenes. Por eso hay que extremar las precauciones de su uso en pediatría. Y finalmente nos queda decir que mucho cuidado con el ciprofloxacino, puesto que es un fármaco fotosensible, es decir, reacciona a la luz, por lo cual deberemos de administrarlo siempre envuelto
en una sustancia que evite su exposición a la luz. Y también tenemos que decir que usualmente se requiere un ajuste de dosis en pacientes a los cuales le vayamos a administrar el ciprofloxacino y tengan alguna situación peculiar o patológica del sistema nefrológico. El mecanismo de acción del ciprofloxacino es el mismo que para el resto de las fluoroquinolonas, independientemente de cuál sea la generación. El ciprofloxacino ataca a dos enzimas dentro de la materia genética de la cepa procariota que está causando la enfermedad. Estos objetivos son la ADN girasa o también llamada ADN topoisomerasa de tipo 2 y la ADN topoisomerasa de tipo 4, con lo cual se logra que los procedimientos vitales de la genética usual, como por ejemplo la replicación y la transcripción, así como la recombinación del ADN bacteriano, no se produzca, es decir, hay una inhibición de la división celular procariota, por lo cual la bacteria no se reproduce y hay una muerte inmediata. Las vías de administración más usuales del ciprofloxacino suelen ser la vía parenteral y la vía enteral, aunque la vía enteral suele predominar sobre la vía parenteral, la cual se aparta para situaciones más críticas o emergencias en la patología que presenta el paciente. Y la vía parenteral, en este caso de tipo intravenosa, suele ser una vía lenta, es decir, se administra el medicamento pero de forma lenta, es decir, en un mínimo de 1 hora hacia adelante, pero nunca administraremos el ciprofloxacino por vía intravenosa rápida, puesto que puede haber una exacerbación de los efectos adversos. La posología más habitual del ciprofloxacino suele ser muy variada, tanto dependiendo de la enfermedad a la cual nos estamos enfrentando y el microorganismo que la está produciendo, la evolución de la enfermedad y el estado del paciente. Por ejemplo, en adultos encontramos dosis genéricas que suelen variar, por ejemplo, en la vía enteral, de unos 500 miligramos cada 12 horas, mientras que por vía parenteral reduciremos un poco la dosis de 200 a 400 miligramos cada 12 horas, pero siempre recordando que estas dosis pueden variar dependiendo de la patología a la cual nos estamos enfrentando. Si nos vamos a poblaciones pediátricas también de un carácter general, aunque no está muy estudiado el uso del ciprofloxacino en poblaciones jóvenes, se ha establecido una terapia aproximada por vía enteral de 4 a 7 miligramos por kilogramo cada 12 horas, mientras que por vía parenteral subimos un poco la dosis a 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y volvemos a repetir que estas dosis pueden variar dependiendo de la patología y el microorganismo al cual nos estamos enfrentando. Por lo cual siempre tenemos que revisar la bibliografía de la posología específica para esa enfermedad a la cual nos estamos enfrentando. Así como también debemos de revisar el tiempo terapéutico que necesitamos para la enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad como una meningitis producida por cepas bacterianas de tipo gram negativas, suele recomendarse una administración de ciprofloxacino de 7 a 10 días, mientras que en infecciones por bacterias de tipo vibrio, ese tiempo se puede prolongar incluso hasta los 14 días o 2 semanas. Y también volvemos a repetir
que la vía enteral suele predominar sobre la vía parenteral de tipo lenta, es decir, intravenosa lenta, la cual dejaremos para situaciones más críticas o actuaciones de urgencia y emergencia. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del ciprofloxacino con el resto de la farmacología existente, se recomienda una revisión bibliográfica y se ha demostrado que hay una incompatibilidad del ciprofloxacino con los analgésicos de tipo AINES, especialmente cuando hay dosis máximas y altas de administración de ciprofloxacino a un paciente que esté en tratamiento también con AINES. Y también deberemos de revisar la bibliografía en la interacción que tiene el ciprofloxacino con la farmacología existente. A pesar de que las fluoroquinolonas suelen ser fármacos seguros y bien tolerados por la mayoría de los pacientes y usuarios sanitarios, el ciprofloxacino puede dar ciertos efectos adversos que deberemos de tener en cuenta, como por ejemplo la presencia de dispepsias, así como dolor y posible flebitis en el lugar de administración o inyección, especialmente de tipo parenteral. Puede producir mareos, cefaleas, cansancio y fatigas, así como también ciertos episodios de temblor y astenia. A nivel dermatológico puede producir prurito, así como también la conocida fiebre medicamentosa por el uso de los antibióticos. Y también en pacientes jóvenes en pediatría se han reportado y documentado casos de artropatías, por lo cual cuidado con su administración en poblaciones pediátricas. Y finalmente, en el embarazo y en la lactancia, el ciprofloxacino tiene categoría C, es decir, se puede administrar pero siempre valorando el riesgo-beneficio de su administración en pacientes gestantes y durante la lactancia, aunque durante la lactancia se ha documentado que es mejor evitar el ciprofloxacino, así como el resto de las fluoroquinolonas. Por último, nos queda decir que el ciprofloxacino es un fármaco no dializable. No se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, pero sí requiere un ajuste de dosis. Por ejemplo, en técnicas como la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua, si le damos al paciente ciprofloxacino por vía enteral, administraremos un máximo de 500 a 750 miligramos cada 12 horas. Mientras que si la administración es parenteral, utilizaremos una dosis máxima de 200 a 400 miligramos cada 12 horas. Y al requerir un ajuste de dosis, encontramos que dependiendo de la vía de administración que utilicemos para el paciente, realizaremos un ajuste de dosis diferente. Pero para irnos de una forma general, podremos decir que en un paciente con un incremento de creatinina entre 30 a 60 se puede administrar el 100% de la dosis, es decir, el ajuste de dosis sería mínimo. Si encontramos que el paciente tiene un incremento de creatinina entre 10 a 30 mililitros por minuto, reduciremos la dosis de ciprofloxacino a la mitad. Y si tiene un aclaramiento de creatinina bastante bajo, es decir, una patología nefrológica bastante grave, utilizaremos un cuarto de la dosis. Pero todo esto varía tanto de la enfermedad como de la posología que utilicemos y de la vía de administración que utilicemos al paciente. Pero siempre deberemos de realizar una interconsulta al cuadro especialista de nefrología para un paciente que requiera
la administración de ciprofloxacino.